El pueblo egipcio realizó grandes descubrimientos. Contaban con muchos conocimientos técnicos y matemáticos que les sirvieron para realizar grandes construcciones y ciudades. Como no abundaba la madera, utilizaban adobe y piedra para construir, principalmente piedra caliza, arenisca y granito. Por lo general la piedra era utilizada para construir tumbas y templos, y los ladrillos de adobe para las viviendas, los palacios, los muros de los templos y de las ciudades, y los edificios de los complejos que rodeaban a los templos. El estilo de las casas dependía de la clase social a la que pertenecían sus dueños. Los palacios del faraón y las villas de los nobles eran lujosas, con muchas habitaciones que tenían las paredes y los techos decorados con pinturas muy coloridas. Tenían baños, jardines, establos y estanques con peces. Además, guardaban los granos en silos. Las casas de los campesinos eran muy sencillas. Se construían todas juntas a lo largo de calles estrechas. Tenían una sola habitación. Todas las casas estaban construidas con adobe. Eran de forma cuadrangular y tenían una terraza plana de troncos de palmera unidos. Como las terrazas eran tan frescas, a veces se podían usar como dormitorios. Para protegerse del calor, las casas tenían una única entrada y como ventanas, pequeñas aberturas que ayudaban a ventilarlas. La cocina era el corazón de la casa. Los templos eran grandes recintos destinados al culto de un dios determinado. Fueron cambiando a lo largo del tiempo. Al principio eran capillas simples con el techo arqueado, construidos con elementos vegetales. Luego comenzaron a usar adobe y finalmente la piedra. El complejo del templo se completaba con una residencia para sacerdotes, aulas para escribas, archivos, bibliotecas y almacenes de alimentos y materiales. El conjunto se protegía con un muro que lo rodeaba. No todos podían ingresar a todo el complejo. Eso también dependía de la clase social que ocupaban. Las clases bajas podían llegar solo a los pilonos, que eran la entrada. Los altos funcionarios y los militares podían llegar a la sala y petra, que era un patio descubierto con columnas que formaban puertas o pórticos. La familia real podía entrar a la sala hipóstila, una gran sala con columnas, y solo los sacerdotes y el faraón podían entrar al santuario. Los espeos eran templos funerarios tallados en la roca. Los más conocidos tienen estatuas al exterior y una gran sala con pilares en el interior. Las tumbas eran muy importantes para la cultura egipcia. Las mastabas tenían forma de pirámide truncada de base rectangular. Tenían una pequeña habitación para las ofrendas y una capilla decorada. La cámara mortuoria estaba bajo tierra. Estas tumbas se utilizaban para personajes importantes y son las más características que se pueden encontrar. Las pirámides eran parte de un conjunto funerario. Eran construcciones que se realizaban para que los faraones y los altos dignatarios vivieran en el más allá. Derivan de las mastabas, y las más conocidas son las de Keops, Kefren y Micerino. Los muros, las columnas y los techos estaban cubiertos con jeroglíficos e ilustrados con bajorrelieves y esculturas coloridas. Los símbolos que se usaban mayormente eran el escarabajo sagrado, el disco solar y el buitre.
aunque también aparecen mucho las hojas de palma, de papiro, los brotes y las flores de loto. Los bajorrelieves narraban hechos importantes de la historia o interpretaban leyendas mitológicas. Las últimas pirámides que se construyeron eran menores, pero más estilizadas. Durante el Imperio Nuevo, los reyes y sus esposas y los altos funcionarios comenzaron a utilizar nuevos conjuntos funerarios que reemplazaron a las pirámides. Estas nuevas construcciones eran los hipogeos, conjuntos funerarios que mezclaban templo y tumba y que se excavaban en la roca. Su disposición permitía evitar los saqueos a las tumbas. Contaban con varios corredores y cámaras, salas y almacenes para las ofrendas y una capilla que cerraba la tumba. Se construían en valles, principalmente frente a la ciudad de Tebas. Se ingresaba por una cámara con una escalera. Había varias salas accesorias. Se continuaba por una rampa hasta la sala del sarcófago, que estaba sostenida por 4 pilares. Esta sala daba a la capilla que cerraba la tumba. Todas las cámaras estaban adornadas con abundante decoración.